Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Quiero darles la bienvenida a esta nueva manera de realizar estos encuentros como una nueva propuesta de la Subsecretaría de Capacitación y Control de Calidad del Ministerio de Turismo de Misiones. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gestión de quejas y reclamos en las empresas. ¿Cómo vamos a trabajar? Vamos a tener estos pequeños micros de video en los cuales se va a hacer la presentación teórica del tema, que van a ir acompañados de material documentado y posteriormente con una pequeña actividad o tarea que cada participante deberá completar y entregar para tener acceso al certificado de realización del curso. Les doy la bienvenida también, este es el patio de mi casa, así que bueno, que también esta manera de cuidarnos entre todos sirva para encontrar otras formas de acercarnos. Bien, sobre la gestión de quejas y reclamos, qué tema importante, porque también hace a cada organización en los términos de cuánto interés tiene sobre retener o mantener a sus clientes, tanto sus clientes internos como sus externos, ¿no? Por eso, el objetivo de este taller, de esta charla, como fundamental, es brindar herramientas a las diferentes organizaciones para gestionar de forma adecuada los reclamos y las quejas que presentan sus clientes, determinar protocolos, maneras de actuación, a los fines de tomar esa presentación que es un problema en una primera instancia como una oportunidad de mejora. Para esto vamos a ir tocando diferentes conceptos. El primero es el cliente. ¿Quién es el cliente? El cliente interno y el cliente externo en cada organización. Los dos son importantes, por lo tanto hay que abordar de manera adecuada cuáles son los niveles que espera un cliente de servicio, un cliente externo, y también qué es lo que espera su cliente interno desempeñándose en esa organización. Eso por un lado. Luego vamos a ver puntualmente lo que es una queja, lo que es un reclamo, la diferencia entre esos dos conceptos. Posteriormente, la trazabilidad de la queja y el reclamo, es decir, dónde se inicia, qué punto de control se pudo haber tenido para disminuir el riesgo o que no suceda lo que terminó sucediendo. Esto con respecto a trazabilidad. Y luego, determinar escalas de valor de las quejas y de los reclamos. Todos son igual de importantes, pero no todos tienen el mismo impacto en la organización. No todo se tiene que trabajar con compensación, también hay que entrenar al personal en términos de buscar el equilibrio entre el beneficio del cliente externo y la rentabilidad de la empresa. No siempre la compensación es la respuesta. Bueno, eso tiene que ver con determinar escalas en las quejas y los reclamos. Y finalmente, establecer alguna metodología, algún sistema, herramienta que permita hacer el seguimiento. Vamos a trabajar el concepto de cliente, que generalmente dentro de los diferentes materiales teóricos que hay, se relaciona al cliente con el concepto de demanda, de aquel que compra el producto, es decir, este cliente externo a la organización, que es correcto y está muy bien aplicado. De todas maneras, también se considera cliente al personal interno, como cliente interno dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque tiene expectativas, porque espera algo dentro de ese espacio de actividad habitual donde se desarrolla, y también considera que hace un intercambio de valor con la empresa de la cual forma parte. ¿Qué hacemos con el cliente interno? Es decir,
para preparar una organización a los fines de tener predisposición para la toma de quejas y reclamos, se debe empezar trabajando con el cliente interno. ¿Qué quiere decir esto? Que el cliente interno también tenga la posibilidad de expresar sus disconformidades o situaciones sobre las cuales no está de acuerdo. Difícilmente será establecer un canal de comunicación con el cliente externo para la facilitación de reclamos y quejas si dentro de la misma organización no se abona ese concepto o no se ejecuta. Entonces, para trabajar con el cliente interno hay muchísimas pautas y hay mucho material escrito, pero en este caso vamos a proponer tres ejercicios sencillos y muy accesibles. Primero es el fomentar la comunicación interna, la comunicación que tiene que ver con la realización de las actividades habituales. En ese sentido, clarificar todo lo que se pueda clarificar en los términos de qué se espera del puesto que se está desarrollando, si se realizó alguna actividad extra a la habitual, bueno, qué es lo que sucedió. A eso se refiere con fortalecimiento de los canales de comunicación interna. Por otro lado, y algo muy importante es la parte de reconocimiento hacia el cliente interno. El reconocimiento cuando una actividad está bien hecha o cuando se superó la instancia de expectativa que tenía la organización con ese empleado o con esa área. No solo el reconocimiento cuando la actividad está mal realizada o no cumplió con las expectativas que se esperaban. Cada organización va a evaluar a ver qué tipo de reconocimiento hace, si hacia el positivo o hacia el negativo. Y el tercer punto tiene que ver con entrenar en los momentos de la verdad. El momento de la verdad es ese único e irrepetible donde hay transferencia de algún conocimiento, entrega de algún documento o contacto con el cliente externo, como última instancia, pero que no se repite. Y ese momento de la verdad tiene que tener pautas para que sea efectivo y para que ese canal o ese proceso que se está pensando en la empresa de prestación de servicio, que empieza desde el diseño hasta el cliente externo, esté realizado de manera armoniosa y equilibrada. Por eso también en toda esta rueda operativa, ¿sí?, que tiene cada organización, toda empresa, tiene una rueda operativa, que son una serie de actividades que se van conectando, ¿sí? Se van conectando y van agregando valor al producto o al servicio que ofrece la organización o la empresa. En este caso, cada actividad se espera que esté equilibrada en los términos de realización o en los términos de reconocimiento incluso. Todas las actividades deben ser importantes a la luz de lo que recibe el cliente externo. Eso es algo que también lo debe ver la dirección y se debe trabajar para facilitar un espacio amigable para la recepción de quejas y reclamos internos y externos. ¿Bien? Como segundo punto dentro de lo que es el cliente, está el cliente externo. Este sí es el principal activo que tiene una empresa, ¿sí? El capital que tiene su empresa son los clientes, son los que a través de ellos vuelve la rentabilidad a la empresa. Si no, es difícil mantener. Sin cliente no hay sentido de un negocio, no hay, o de una organización. Por lo tanto, establecer cuáles son lo que espera ese cliente externo de la organización es fundamental para evitar justamente estos baches o estas omisiones que pueden haber durante la prestación de un servicio o la realización de un producto. Las quejas y los reclamos, vamos a hacer una pequeña distinción en estos dos conceptos, tomando la queja
por un lado, como una expresión de disconformidad del cliente hacia el producto o servicio esperado. Tiene un fuerte contenido subjetivo, porque esta disconformidad tiene que ver con lo que tal vez esperaba, lo que tal vez imaginaba, lo que... En ese sentido la queja tiene tal vez dependerá de cuáles son los criterios de valor del cliente, qué información se le dio. Va por ese lado el concepto de queja. El término reclamo tiene que ver con la insistencia en la llamada, el reclamo, la rellamada, es decir, una falta en algún cumplimiento de la promesa de valor de ese producto o servicio. Es algo objetivo, es algo que es observable, es decir, algo que no funcionó, ¿sí? No sé, compré este marcador para pizarra y cuando escribo no escribe porque no sé, no tiene tinta, no se secó. Bueno, eso es un reclamo observable. Ahora, distinto de la queja en los términos de no me gusta cómo escribe, en el caso del ejemplo del marcador de pizarra. Esa sería la diferencia fundamental entre una queja y un reclamo. La queja tiene mayor componente subjetivo porque también tiene una carga emotiva por parte del cliente. Es decir, esperaba algo, no le satisfizo, pero el producto funciona. Tal vez el producto o el servicio se realizó con los protocolos que tenía la organización, si tuvieran el mejor de los casos, pero se prestó de la manera adecuada. Ahora, no le satisfizo, bueno, eso es una queja. Un reclamo ya tiene que ver con algo objetivo que se puede observar y que realmente puede llegar a representar algún error que tuvo la organización o alguna omisión de algún punto de control en algunos de los aspectos. Entonces hoy, en la presentación, decíamos, bien, ¿cómo preparamos a una organización o a una empresa para que sea abierta a la recepción de los reclamos y de las quejas? ¿Cómo hacemos si ni siquiera estamos abiertos a las charlas o a las recepciones de sugerencias de nuestros clientes internos? Se empieza por casa. Bien. Ahora, vamos a decir que la organización sí tiene todo lo facilitado. Bueno, ¿cómo continúa hacia el cliente externo? Primero, formando a la organización en esto. ¿Qué quiere decir? Elaborar algún tipo de protocolo. Si ya tiene una manera informal o al menos conversada de cómo se trabajan las quejas y los reclamos, bueno, eso documentar, hacer un protocolo documentado, donde se establezcan cuáles son los pasos que se tienen que hacer, desde dónde son las fuentes que se tienen que tomar, lo más formalmente posible para compartirlos con el personal interno, con el cliente externo, incluso dando a conocer que dispone de un protocolo, con proveedores, con todas las partes de interés. Cuanto más se da a comunicar esto, más fácil será la canalización de las posibles sugerencias, reclamos, quejas que llega a tener el cliente externo e incluso el cliente interno. Por otro lado, entrenar al cliente interno en la identificación de posibles fallas que puedan derivar en alguna queja. Esto quiere decir que cada cliente interno tiene que tener la habilidad y la capacidad de tomar acciones preventivas ante situaciones que detecte que puedan derivar en futuras quejas y que tenga es decir, habilidad porque lo sabe hacer y va a reconocer, y la capacidad es que pueda tomar acciones sobre eso, porque también tener clientes internos que reconozcan, que sepan, pero después no puedan hacer, no tengan la acción sobre la decisión tomada, tampoco va a servir. Así que tiene que ir todo concatenadas estas decisiones.
por otra parte, entrenar al personal en cómo se trata con el cliente externo. Es decir, si se reciben clientes externos cuya actitud es agresiva, bueno, ¿cómo se toman esas quejas? ¿Qué actitud debe tomar la persona? Hoy hablábamos de la importancia que es formar a la organización en la receptividad de las quejas y los reclamos. ¿Cómo se hace esto? Primero, estableciendo un protocolo. Si ya se tiene una manera en cómo se reciben las quejas, bueno, formalizar ese protocolo, dejarlo documentado, dar a conocer, compartirlo con los clientes internos, con las demás áreas, con los proveedores de esta organización, dar a conocer al cliente externo, en el caso que se tenga algún sistema. Y si no se tiene, bueno, ponerlo en mesa y evaluarlo, de qué manera se van a trabajar. Todas las organizaciones, todas las empresas presentan quejas y reclamos. Eso no es excusa el decir, no, nosotros no tenemos una queja, porque no sería válido, es más, no es saludable. Un gran maestro que yo leo mucho, que es Mario Alonso Puig, en una de las últimas entrevistas que salió en la revista Emprendedores, ahora hace muy poco, él habla de, si bien habla de emprendedores, dice, bueno, el gran error es no aprender de los errores. Y creo que de eso se trata el tener una organización abierta a la recepción de quejas y de reclamos, es aprender de los errores. Entonces decíamos, si se tiene un protocolo informal, es decir, no documentado, formalizarlo, porque eso también va a ayudar a definir hasta qué punto va uno, hasta qué punto va otro, a quién canalizar, cómo hacer el seguimiento, va a facilitar en ese punto. Un segundo aspecto es entrenar al personal para la receptividad de quejas y reclamos. Entrenar al personal significa que tenga la capacidad y la habilidad de actuar rápidamente, ¿sí? Que pueda llegar a detectar de manera preventiva focos donde puedan llegar a surgir algún tipo de conflicto que derive en un reclamo o en una queja incluso. Eso es muy importante dentro del personal. Por otra parte, en el entrenamiento con el personal hacia adentro, también está la atención al cliente externo. Generalmente un cliente externo, cuando viene a presentar una queja, no viene de la mejor manera posible. Generalmente ya viene con los nervios exacerbados y con alguna actitud agresiva. De nada vale que el empleado de la organización se ponga con esa misma actitud o se justifique, porque ya se diluye incluso el problema y ya pasa por otro lado quién va a tener la razón, se pierde completamente el foco ante esa oportunidad de mejora que significa la queja, que incluso puede ser válida. Otro aspecto que tiene que ver con el entrenamiento del personal es evitar las caras de fastidio o de disconformidad o de desaprobación ante lo que está expresando este cliente externo. Es decir, la escucha atenta y la aprobación de esto, a pesar de que tal vez no pueda tener razón en ese caso, pero está tan nervioso o está con un nivel de agresividad tan alto que no tiene sentido decirle cálmese, al contrario, eso es un poco, no es recomendable tomar, es solamente con la escucha atenta ya está demostrado que se bajan los niveles de agresividad. Otro punto de entrenamiento del personal es, además de la escucha atenta, decíamos, evitar las caras de disconformidad o las caras de disgusto, o bueno, todo aspecto que pueda comunicar que no está tan de acuerdo a lo que está expresando el cliente externo. Otro punto es, luego de esto, explicar a la persona qué es lo que va a hacer para resolver el problema, ¿sí? Luego resolverlo. Y para esto, la empresa tiene que tener alguna herramienta,
la empresa, la organización, tiene que tener alguna herramienta que facilite el registro, el monitoreo, el seguimiento, el dar a conocer, esto que ayude a eso que se llama mejora continua, a partir de la presentación de una queja y de un reclamo. Otro de los aspectos importantes que hablamos en relación a las quejas y los reclamos es la trazabilidad. Es decir, determinar el origen y todo el proceso, el camino que se realizó hasta que sucedió esto de que la existencia de una queja o de un reclamo. Por eso, el cliente interno tiene que tener la habilidad de ir hacia atrás, de ir preguntándose qué pasó, por qué pasó, qué pasó, por qué pasó, e ir como si fuera un detective intentando detectar cuál fue el origen donde pudo haber surgido esa posterior queja o ese reclamo. ¿Por qué? Porque se espera que trabajando y resolviendo en ese punto de origen no sucedan nuevos reclamos o nuevas quejas, tal vez. Justamente en este caso, trabajando sobre la trazabilidad de esa queja, es donde se pueden establecer puntos de control en el proceso de prestación de algún servicio o de elaboración de algún producto. Para que pase de un paso a otro, se tienen que establecer distintos criterios de aceptación, por citar un ejemplo, en términos de trazabilidad. Y esto es importante porque también va a facilitar poner en limpio cómo se realiza, quiénes intervienen, cómo se hace un producto, y lo hace mucho más claro para toda la organización. Con respecto a asignar una valoración a las quejas y los reclamos, en este caso lo que les propongo es no desestimar las quejas y los reclamos. Son todas válidas y todas tienen igual de importancia a la luz del cliente externo y de mejora de la organización también. Ahora, no todas las quejas y los reclamos tienen el mismo impacto hacia adentro de la organización. Algunas van a representar un mayor costo, no financiero, no necesariamente financiero, pero puede tener un impacto sobre su imagen, sobre pérdida de algún mercado o baja de rentabilidad de algo, o un costo oculto que no se puede medir, pero que se siente finalmente. Entonces, es importante establecer una valoración de la queja y del reclamo, teniendo, por ejemplo, no sé, una medida, el impacto que tiene en la organización de un nivel bajo, medio y alto, como para empezar alguna ejercitación y decir, bien, alguna queja o reclamo de nivel bajo no afecta significativamente el funcionamiento de la organización, se puede tomar como, bueno, no sé, cada organización también en función de las actividades que realiza lo va a definir, no hay recetas concretas para esto, es todo muy en la medida, en el servicio que presta la organización, en el producto que hace. Otro ejemplo, de nivel medio, bueno, se va incrementando. Es un reclamo o una queja en la cual intervienen varias áreas, donde la trazabilidad indicó que el error se provocó en los primeros pasos, no sé, va a determinar la misma empresa. Y nivel alto, bueno, ahí sí, ya como si fuera un semáforo, ¿no? Verde, amarillo, rojo, ya el rojo es casi inaceptable, se espera que no vuelva a ocurrir este tipo de, no sé, de pérdida al cliente o un costo muy alto para retenerlo. Y en ese sentido, y relacionado con la valoración, lo que yo les propongo
son determinar pautas, ¿sí? Pautas de acción o márgenes, o márgenes de acción que tengan los funcionarios o los empleados dentro de la organización. Si es un nivel bajo dentro de la valoración, que pueda llegar a tener algún margen de actuación que esté relacionado con esto de actuar rápido frente al problema y tratar de resolverlo, como para que la persona que toma la queja o el reclamo tenga la capacidad, y si es bajo, tenga la capacidad de aplicar alguna acción concreta, resolverlo y listo, bajar la tasa en términos de ese tipo de queja o de reclamo presentado. Es decir, para cada una de estas valoraciones, un margen de actuación en la jerarquía o en los puestos de trabajo o en las áreas o no sé, o el personal, como esté organizada la empresa, ¿no? Ya casi tampoco hay jerarquías a veces en las empresas, pero sí pautas de actuación en función a esta valoración, como si fuera un cuadro de doble entrada. Cada empresa, cada organización determinará la valoración baja, media o alta como primer ejercicio, y la pauta, hasta acá puede llegar una persona, el que tomó la queja, si es baja, bueno, puede hacer. Si es media, bueno, tiene que comunicar, no sé, ya tendrá otros protocolos de actuación en esto que decíamos hoy, de si ya hay algo escrito, bueno, terminar de formalizarlo, y de esta manera se van afinando los mecanismos para que esta recepción de reclamos y de quejas realmente represente una mejora continua y no sea solamente un anecdotario dentro de las organizaciones. Uno de los últimos puntos que vamos a tocar tiene que ver con el seguimiento, ¿sí? Con determinar metodología, alguna metodología o herramienta para hacer el seguimiento de estas quejas y reclamos y poder tener alguna manera de monitorear cuáles son las áreas donde hay mayor tasa de incidencia, cuáles son las de menor, cómo trabajan en este espacio donde tienen menos incidencia y que puede llegar a extrapolarse a otras áreas. Son propuestas, pero son herramientas que les va a dar información valiosa y veraz sobre el funcionamiento de la organización. Este seguimiento se deberá reflejar en algún registro, ¿sí? En algún documento, ya sea digital, ya sea impreso o físico, un cuaderno puede ser, en la cual se vuelquen distintos tipos de información que permita dar como el mayor detalle posible de lo que sucedió y que originó la queja y el reclamo. Puede tener mucha información, pero a los fines de facilitar una guía para cómo dejar un registro de una queja, lo que yo les propongo es que en ese registro se tenga la fecha, donde se inicia la escritura, la fecha en la cual se deja sentada la queja o el reclamo. Luego, ¿quién deja escrito? ¿Quién es la persona? No porque sea el responsable de lo que sucedió, sino porque es alguien que tal vez sabe más detalle o sabe quién le hizo el comentario y puede llegar a facilitar más información en el caso de abrir alguna investigación o alguna acción para ir a la mejora. Luego, ¿qué sucedió? ¿Sí? Y dentro de este mismo punto, el análisis de por qué sucedió. ¿Sí? ¿Qué y por qué? Pero tratando de ir a lo que hablábamos hoy con respecto a la trazabilidad. De decir, bueno, ¿cuál fue la causa primera que pudo haber ocurrido para que suceda esta queja o este reclamo? Luego los datos del cliente, todo lo más específicamente posible a los fines de poder contactarse con una persona o con quien amerite, a los fines de comentarle qué es lo que se hizo, qué es lo que se está haciendo, qué acciones se tomaron, para también dar cuenta de
de la importancia que tiene esa retroalimentación que nos dan los clientes. ¿Cómo se va a resolver? ¿Sí? Y acá en este punto, el cómo se va a resolver, es también la oportunidad de dejar escrito de qué es lo que se hizo en ese momento. Que eso es lo que hoy les explicaba, esto de salvar la contingencia. Eso resuelve, es un parche y es una acción en el momento que es para salvar la situación. Pero no necesariamente resuelve el porqué, la causa primera. Por eso, en este detalle de cómo se va a resolver, tal vez no se completa en ese mismo momento, tal vez amerita una reunión con las áreas donde se produjo, donde se evocó la queja por parte del cliente externo. Entonces, cómo se va a resolver es muy importante tener una charla con todos los actores que intervienen en esa situación problemática. Y luego, alguna fecha para evaluar, ¿sí? En la cual se determine, decir, bueno, en esta fecha evaluaremos si esto que decidimos entre todos para resolver el problema, bueno, a ver si funcionó, si no funcionó, pero esta causa primera, no se le dio la compensación. Y esto está íntimamente relacionado con la valoración y las pautas que hablábamos hoy. Generalmente, en esto de cómo se va a resolver, a veces se relaciona con esto de salvar la contingencia y de dar la compensación o el beneficio económico al cliente externo. Y esa no debe ser la única salida. El personal interno tiene que estar entrenado para saber que la rentabilidad de la organización o de la empresa también tiene que ser cuidada y protegida. Entonces, y también la satisfacción del cliente externo. Por lo tanto, tiene que haber un equilibrio entre estos dos aspectos que se va a dejar reflejado en esto. ¿Cómo vamos a resolver? Bien, hasta acá todo el taller. Espero que les haya gustado. Hay mucho para leer. Yo les recomiendo, si quieren, hay también una autora que me gusta mucho a mí, que es Elsa Punset, que habla mucho de inteligencia emocional y es excelente como para brindar herramientas al personal interno de cada empresa, y está muy bueno para el armado del área de recursos humanos, que es fundamental dentro de las organizaciones. Y bueno, espero sus comentarios. Vamos a armar una actividad en el caso de que deseen la acreditación de la realización del curso. Y bueno, muchas gracias y espero que podamos seguir haciendo estas charlas, que bueno, esta fue la primera. Pedimos disculpas por alguna falta técnica o algo, pero bueno, somos nuevos y sí tenemos muchas ganas de seguir en contacto con ustedes. Así que muchísimas gracias y agradezco a la Subsecretaría de Capacitación y Control de Calidad que nos permite y nos da estos medios de acercamiento. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.